instituyó 7 nada más: bautismo, confirmación, penitencia, comunión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio, y que producen la gracia, es decir, producen la presencia de Cristo. Jesucristo es la gracia, es la fuente de la gracia, y el bautismo nos hace sus hijos, herederos del cielo. Nos adopta el Padre Celestial, nos hace personas en la iglesia, miembros vivos de su cuerpo místico. La confirmación nos da en plenitud el Espíritu Santo, con sus 7 dones, sobre todo el de fortaleza. La confesión nos da el perdón de los pecados, aunque fueran rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. La unción, la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Comunión, nos da el cuerpo y la sangre, el alma, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos la gracia. ¿Qué da el sacramento de la unción de los enfermos, de la extrema unción? Da el perdón de los pecados y en algunos casos la salud corporal. Y repito, hay un exorcismo. Los sacerdotes modernos que no conocen el exorcismo de la unción de los enfermos, métanse al internet y impriman el pequeño exorcismo que está en el rito antiguo. Busquen en sus bibliotecas antiguas, en los seminarios donde puedan, y fotocopien esas fórmulas. Se necesita y es libre cualquier sacerdote. Es Benedicto XVI que lo ha dicho, lo ha repetido el cardenal Roberto Sara. No se necesita ningún permiso, se pueden utilizar todo lo que tenía la liturgia antigua, el misal de San Pío V, el ritual del Concilio Tridentino, el pontifical romano, todo lo que la Iglesia tiene en sus libros litúrgicos lo podemos utilizar. Todavía no existe, después del Concilio Vaticano II, un ritual completo de todos los sacramentos y sacramentales, no existe. En un volumencito pequeño lo teníamos hasta el año de 1967 más o menos. Búsquenlos. Vayan con algún sacerdote anciano, pídanselo, fotocópienlo, regrésenselo. Pero ahí tiene ese exorcismo antes de la unción de los enfermos. Y ahí se produce la gracia, la liberación del demonio. El padre Gabriel Amort, que acaba de morir hace un mes y medio en Roma, ¿cómo nos insiste en hacer exorcismos? Hay un exorcismo antes del bautismo y hay que hacerlo bien. Es para expulsar al demonio. El niño que no está bautizado, óiganlo bien todos, tiene el demonio metido. Decimos de chiste, tiene cuernitos. Pues, ¿de quién son los cuernitos? Debe recibir el bautismo. Jesucristo nuestro Señor lo dice: el que se bautice se salvará. El que no se bautice no se salvará, sabiendo lo que es el bautismo. Por eso tantos hermanos protestantes, herejes, apóstatas, que no están bautizados en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo con agua, no son cristianos y tienen el demonio metido. Están todavía en el pecado original, añadiéndose todos los pecados actuales que hayan cometido durante su vida. Bautízate, porque si no, no te salvarás. En fin, produce la gracia del matrimonio. Sí, Señor. La gracia de ser fieles, la gracia de vivir juntos, de tener hijos, de amarlos, de quererse hasta el fin de su vida. Produce la gracia el sacramento del orden sacerdotal, para dar nosotros, como ministros de los sacramentos, esa gracia santificante. Esos son los sacramentos. Vamos a comenzar con el bautismo. Y seguiré el esquema tradicional. Es un esquema aristotélico muy hermoso. Materia, forma, ministro, sujeto y circunstancias. Materia del bautismo es el agua. Puede ser agua de mar, agua de río, agua no oxigenada, no, esa no es agua, ¿verdad? H2O, agua. Y esa agua puede ser agua mineral, versarla sobre la cabecita del niño. Hay 3 maneras: por infusión,
por aspersión y por inmersión. Inmersión es meter al niño en el agua. Antiguamente los adultos, ¿no? Aspersión es echarle unas gotitas. Por ejemplo, está el niño en la incubadora, en un hospital. No puedes echarle chorro de agua. Te mojas la mano y le tocas aquí el cráneo. Yo te bautizo en nombre del Padre, que se moje un poquito. Y la aspersión y la infusión. La infusión es el chorrito de agua, lo normal que se hace, ¿verdad? Las palabras, la fórmula, la forma. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Imponiéndole el nombre. Y acuérdense, el nombre no se lo imponen los gobiernos. No, señor. No se lo impone el registro social, el registro civil. Se lo impone la Iglesia. Nombre cristiano y no nombre pagano. ¿Cuántos nombres hay ahora que no saben el significado ustedes? Pero uno que ha estudiado las etimologías y ve el fondo, cuántos nombres satánicos, diabólicos, demoníacos tienen sus hijos por seguir esa moda nefasta, mundana. Ponle el nombre de un santo que tenga un protector en el cielo. Ponle nombres de la Santísima Virgen María. Ponle nombres, advocaciones de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo, ¿a quién se dirige? A toda persona, pero especialmente los niños recién nacidos. Bautízalos el día en que nacieron. Bautízalos antes de los 8 días. No esperes a hacer una fiesta. No esperes. Ese niño está en pecado original, está en poder del demonio. Arráncaselo al demonio con el bautismo inmediatamente. Antes de nacer el niño, ya ponte de acuerdo con el párroco, con los padrinos, para que los padrinos lo lleven a bautizar y luego te lo regresen. Si es que hay que hacer mucha burocracia y requerimientos, y háganlos con tiempo para que el día del bautismo mismo lo bauticen, o al menos antes de los 8 días. El ministro del bautismo es el sacerdote, el obispo, el diácono. Pero en caso de necesidad, cualquier persona, aunque no sea católica, puede bautizar a la criatura, aún su padre o su madre. No se necesitan padrinos. Échale el agua a la criatura, José, María, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y ya quedó hijo de Dios, heredero del cielo, miembro del cuerpo místico de Cristo, hijo adoptivo de Dios, nueva masa, nueva criatura, etc. Heredero del cielo. No es lo mismo el niño que muere sin bautismo. Limbo significa la orilla, el borde, eso es en latín limbus. Sí es el cielo, porque Dios no va a condenar a esa criaturita, no. Papa Benedicto nos habló muy claro de eso. Es el cielo, pero con una cierta disminución, según la capacidad de esa criatura, y tiene poca capacidad. Cristo nos hace capaces del reino de los cielos en toda su plenitud. Es un misterio el bautismo, un misterio de amor, pero que Dios lo pone dependiendo de ti. Y ay de ti que le falles a Dios en tus hijos. Ay de ti que por deseos mundanos de apariencia, de gloria, de vanagloria, de fiestas, retrases el bautismo de tus hijos. Tú eres reo delante de Dios de ese pecado. Las circunstancias, los bautismos no deben ser ocasión de borracheras. En México, aquí en la frontera con Estados Unidos, hacer un bautismo significa gastar un dineral en conseguir un conjunto norteño, un mariachi, un grupo musical o un equipo de sonido, desvelarse a las 3, 4 de la madrugada, comer, cenar, bailar, beber y beber, embriagarse, pecar. Lo que comienza en el altar termina a gatas en la madrugada vomitándose los borrachos. Y así vale para los 15 años y primeras comuniones y confirmaciones y sobre todo para los matrimonios. Juan 23, ese Papa Santo, autorizó las misas
Los días de fiesta en la tarde, y después se amplió con Pablo VI, los sábados en la tarde, única y exclusivamente para aquellas personas que no podían ir en la mañana. Pero siempre la Iglesia a lo largo de 20 siglos, la Santa Misa la celebraba en ayunas, desde la medianoche anterior en ayunas, y la celebraba en la mañana. Linneo escribe al emperador, se reúnen cuando apenas va a salir el sol a celebrar sus misterios, la Santa Misa. Y entonces las bodas, las primeras comuniones, las confirmaciones, los bautizos, los 15 años, eran en la mañana. Y hacían fiesta, claro que sí. Un desayuno, un almuerzo, una merienda, una comida, una merienda en la tarde y todavía algunos una cena. Pero después ya se iban a dormir. Ahora es al revés, es en la noche. Y es el pecado que acompaña esas celebraciones. Son abusos que Dios pedirá cuenta a los pastores que no ven el bien de sus ovejas, que dejan venir al lobo que hace pedazos a esas ovejas. Terrible, terrible juicio de Dios, ¿eh? Ay de aquel pastor que no ladra, nos dirá San Agustín, haciendo eco al profeta Ezequiel. Te puse de vigía, de atalaya, de vigilante, de guardia, y no tocaste la trompeta. No ladraste tú, perro inútil, y te vas al infierno, porque esas almas se pierden por culpa tuya. La confirmación. La confirmación como materia tiene el óleo santo llamado santo crisma. Crisma es crema. Crème en francés tiene un acento circunflejo que indica una contracción. Es cresme, crisma. Y viene del verbo chrino en griego, que significa ungir. Mashach en hebreo, en arameo. Y Mesías, Yeshua Hamashiach, Yeshu Mesías, significa el ungido, el Cristo, el Rey. Es el bautismo continuado, es recibir el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. El obispo o el sacerdote delegado por el obispo hace la señal de la cruz en la frente, impone las manos. La fórmula es: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En el rito de Pablo VI, en la forma extraordinaria, el antiguo es: signo te, signo crucis et confirmo te, crisma te salutis, in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Imponiéndole las manos. Y luego una solemne bofetada, que ni los toca a uno, ¿verdad? Pero que significa que debes sufrir como Cristo sufrió por ti. Es firme. En alemán se dice Firmung, en nuestras lenguas confirmación, para hacerte fuerte. Por eso caen en las sectas y en los vicios nuestros jóvenes, porque el 90% de nuestros jóvenes no están confirmados, sobre todo en América Latina, porque quisieron imponernos otras costumbres que no son nuestras. Estamos bajo una persecución religiosa más de 200 años. Son distancias enormes, inmensas. No hay sacerdotes suficientes, no hay obispos suficientes. ¿Cómo pretenden dar una preparación a la confirmación en la adolescencia? Es imposible. Y el resultado, ahí lo están viendo. Abran los ojos, pastores, ábranlos. Vean los signos de los tiempos terribles. Nadie está confirmado. Se confirmarán cuando venga el matrimonio. Nadie se va a casar por la iglesia. Entiéndelo, pastor. Pon los pies en la tierra. No te quedes en los libritos. Entonces la confirmación tiene el óleo que se llama Santo Crisma, consagrado por el obispo con todos sus sacerdotes el Jueves Santo. Y dice el Papa Francisco: no lo conserven en la sacristía, llévenlo, sáquenlo. Todo sacerdote debe traer los santos óleos en la bolsa, todo sacerdote, en estos frasquitos que dice Oleum infirmorum,
óleo santo de los catecúmenos y santo crisma. Nos dice el padre Gabriel Amort en los exorcismos, hay que dar primero el sacramento de la unción de los enfermos. Si es capaz, hay que confesarlo. Estos son sacramentos. El exorcismo es un sacramental de menos importancia. Ya les decía las palabras de el segundo general de los jesuitas, San Francisco de Borja. No quiero que mis padres jesuitas pierdan el tiempo sacando los demonios de los cuerpos. Quiero que confiesen, que saquen el demonio de las almas. Y así cada sacerdote traiga los santos óleos, para que si hay un accidente, inmediatamente asistas con la unción de los enfermos. Ahorita la veremos. La forma, ya la dije. El ministro es el obispo o los sacerdotes delegados por los obispos. Y dice el Concilio Plenario de América Latina, que es el que vale todavía, son leyes, dio leyes. El Sínodo de América en Aparecida, las conferencias episcopales del CELAM en Río de Janeiro, en Medellín, en Puebla, en Santo Domingo, etc., no dieron leyes. El Concilio Plenario de América Latina dio leyes aprobadas por el Papa. Y ahí dice, la confirmación la den sacerdotes constituidos en dignidad eclesiástica. ¿Qué es dignidad eclesiástica? Los canónigos. Canónigo, lectoral, bueno, ¿para qué me meto ahí? Aquí no hay, ¿no? Pero hay una orden de Pablo VI, cuando se erigió la diócesis de Tijuana en 64, perdón, en que ordena que se haga aquí en Tijuana el capítulo de canónigos. ¿Quiénes eran los canónigos? Dignidades eclesiásticas, viejos lobos de mar, coyotes, hombres de mucha experiencia, de mucha santidad, de mucha doctrina, de fama íntegra. Y de ahí se sacaban los obispos. Con ese método que les expliqué en la transmisión pasada, los casos mensuales de doctrina práctica. Ahí el obispo ve quiénes son los sacerdotes más aventajados y de ahí toma para los puestos más importantes, no para los de dinero necesariamente, pero normalmente los puestos más importantes también son de más dinero. Pero ese dinero lo usará bien para el bien de la iglesia. Y ya siendo canónigos son perpetuos, son vitalicios y son consejeros natos del obispo que le pueden dar buenos consejos, de verdad, y no ser el consejo de Roboam. Roboam fue hijo de Salomón y echó a perder todo. Por culpa de él se distanciaron, se separaron las 10 tribus del norte y se acabaron. Se llenaron de idolatría y Dios los castigó y los dispersó para siempre. Quedó solo la tribu de Judá y una parte de Benjamín, una parte de Leví, tristemente, por la imprudencia de ese rey, que quitó sus consejeros ancianos y se reunió de puros compañeritos, jóvenes, que le decían lo que a él le gustaba. Lean eso en el libro de los Reyes, ¿verdad? En el 4.º libro de los Reyes, ¿no? Bueno, la confirmación, ya dijimos el ministro. Un sacerdote constituido en dignidad eclesiástica. Existen los monseñores, ahora solamente somos todos igualitos capellanes del Papa, lo cual me parece muy bien, ¿no? Pero traemos algo rojo, todo esto pues es para que la gente también vea que somos participantes de alguna manera en la potestad episcopal para poder confirmar. También el sujeto de la confirmación. El Concilio Plenario de América Latina da esta ley: confirme el obispo al que se le presente delante. Punto. Tan sencilla disposición, tan pastoral, y no con tantos recovecos, requisitos, con tanta burocracia que impiden realmente que se confirme. Pasamos al sacramento de la confesión. La materia, ya dijimos, es la absolución del sacerdote al pecador, la contrición del pecador.
La forma, ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Yo te absuelvo, ¿verdad? El ministro es el sacerdote ordenado, el sujeto, toda persona bautizada y que tenga uso de razón. Y en las circunstancias debe ser en el confesionario. Muy mal hecho que se encierre el sacerdote y una mujer en un cuartito. Ahí están encerrados los dos, sin ninguna cosa que los divida. Muy mal hecho. Esa no fue la intención del Concilio Vaticano II. Si alguna vez una mujer tiene que ver a un sacerdote, que sea en un recibidor con paredes de cristal, con puertas de cristal y que haya siempre una mesa en medio. Esas son las cautelas que siempre pidió la Iglesia. Ahí nos quedamos. Vamos a continuar después con la Santísima Eucaristía, con el resto de los sacramentos. Les deseo a todos muy buenas noches y les recuerdo a las muchachas, vénganse de religiosas y ayúdenos todos lo que puedan ayudarnos económicamente. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amén.